dia, germans, amics. És un goig poder-nos trobar un altre cop d'aquesta manera virtual, però al Senyor gràcies que tenim els mitjans i ens podem tornar a trobar. Aquesta és una setmana una mica especial, estem entrant en temps de Setmana Santa. Veureu que estem reflexionant avui sobre la mort del Senyor Jesucrist. La setmana vinent estarem reflexionant sobre la resurrecció del Senyor, sobre la vida que ens va donar el Senyor. I ho estem fent en unes circumstàncies molt especials, ho estem fent en unes circumstàncies en realitat, per què no dir-ho, molt complicades. Estem enmig d'una crisi sanitària que ens ha portat a una crisi econòmica i, per què no dir-ho també, a l'inici d'una crisi política. Enmig de tot això, com ho hem de viure nosaltres com a creients? Enmig de tot això, que a priori no és bo, no podem mirar cap a un altre lloc, ni hem de mirar cap a un altre lloc, com ho hem de viure com a creients? Doncs jo avui vull fer una crida, vull animar-vos a que ho visquem, en primer lloc, amb calma, amb serenor, i també amb confiança, amb una total i absoluta confiança. Jo sé que estan circulant, perquè tots fem servir el WhatsApp, estan circulant missatges que donen ànims, tot sortirà bé, o estem tots junts, o aquest tipus de missatges. És bo que la gent s'animin els uns als altres, clar que sí, i ho hem de fomentar, per què no? I tant que sí. Però jo avui les paraules que us vull adreçar vull que estiguin plenes de contingut, que no sigui simplement ànim i cap endavant, sinó que sapiguem bé el per què podem tenir calma, podem tenir serenor i podem tenir confiança en aquests moments. Si podem tenir confiança és perquè estem, no tinc cap mena de dubte, arraulits, protegits sota l'ombra del Senyor Jesús. Que quan estava mirant a la creu, que quan ja anava a la creu, aquella crisi per excel·lència, no podem imaginar una altra crisi tan gran com aquella, quan estava mirant a la creu va pensar en els seus deixebles. En els que tenia davant, sí, però també en tu i en mi. També en les crisis que tenien els seus deixebles en aquell moment, sí, però en la crisi que tenim nosaltres en aquests moments, perquè el Senyor Jesucrist, que era 100% home, també era 100% Déu i per tant la coneixia, sap perfectament qui ets tu, sap perfectament què penses, sap perfectament com estàs vivint aquesta crisi, sap perfectament què sentim, què sents tu i què sento jo. I pensant en això, pensant en els seus estimats deixebles, els de tots els temps, també nosaltres, va dir les següents paraules. Les trobem a l'Evangeli de Joan, al capítol 16, al verset 33, i diu el Senyor Jesucrist. I són unes paraules que et vull regalar a tu, avui. Us he dit això a fi que tingueu pau amb mi, en el món trobareu tribulacions, però tingueu coratge, jo he vençut el món. Us he dit això a fi que tingueu pau amb mi. Avui, diumenge al matí, què hi ha en el teu cor? Què hi ha en el teu cor? Jo no ho sé, jo sé el que hi ha en el meu cor. Jo sé que els nostres cors moltes vegades volen confiar, però alhora deixen un raconet per la por, volen confiar, volen tenir confiança, però alhora deixen raconets per la desconfiança. Jo et convido que et treguis tot el que sobra i que t'agafis el que el Senyor Jesucrist t'acaba de dir, de fet, per mitjà d'aquestes paraules. Complis el teu cor de la seva pau. Ara tindrem la predicació de la paraula, d'aquí una estoneta estarem sentint la predicació de la paraula, la reflexió bíblica. També tindrem escola dominical, quan acabi el culte, una estoneta després tindrem escola dominical. Jo us convido a que la sentiu, escola dominical de teologia sistemàtica pel pastor Matt Layton, molt interessant, segur, et convido a que l'escoltis. I també tindrem ara una estoneta de lloança, dues cançons. Et convido a que cantis, et convido a que no siguis un espectador només, a que siguis congregació, a que siguem congregació. Estem distants els uns dels altres, però no importa perquè tenim un mateix esperit.
que cantem junts, això sí, amb la pau que només ve del Senyor Jesús. Anem a tancar els nostres ulls, tots, anem a tancar els ulls, anem a parlar amb Déu. Senyor, et donem moltes gràcies pel dia d'avui i et donem gràcies, Senyor, perquè confiem en Tu. Perquè sabem que ets un Déu sobirà, que res s'ha escapat al Teu control. I vull posar al cor de cadascun dels meus germans, Senyor, perquè Tu donis aquesta pau que només ve del Teu Fill. Et demanem també, Senyor, per la predicació de la paraula, et demanem també, Senyor, per la lloança, i et demanem que puguem treure tot allò que sobra, tot allò que potser ha vingut a conseqüència d'aquesta crisi, Senyor, ho puguem treure i que et mirem a Tu i només a Tu, Senyor. T'ho preguem, ens posem a les Teves mans. Gràcies per tot, Senyor. Gràcies perquè podem estar serens, tranquils i confiats perquè estem en Tu. Gràcies, Senyor. En el nom i pels mèrits del Teu Fill Jesús. Amén. Amén, germans. Us convido a que canteu i us convido a que canteu per donar la glòria i la honra a l'únic que la mereix, que no és un altre que el nostre Déu. Que el Señor os beneixi, germans. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de alabanza. Queremos que no simplemente veáis este vídeo como si fuerais meros espectadores, sino que participéis con nosotros de la alabanza, que disfrutéis, que cantéis al Señor, porque el Señor escucha nuestras voces, no solo dentro del local de la iglesia en Vilasar, porque la iglesia no es el local, la iglesia somos nosotros. Así que cantad desde vuestras casas con nosotros y alabad al Señor, porque Él es digno de que lo alabemos, Él se lo merece. Y os invito a cantar una primera canción que se llama El poder de la cruz. La cruz no es un mero símbolo para los cristianos, la cruz tiene un significado profundo. La cruz es el significado del precio de nuestra salvación, es el lugar donde nos reconciliamos con Dios, es el lugar que marca un antes y un después en nuestra vida. Así que te invito a cantar con nosotros acerca de el poder de la cruz. Soy perdonado en la
desde allí el acta contra mí. Por tus dolores libre soy, muerte derrotó, vida me otorgó tu inefable amor, el poder de la cruz. Dios al Hijo inmoló, que gran precio pagó, soy perdonado en la cruz. Amén, así es, somos perdonados en la cruz. Y es por esa cruz que podemos acercarnos a Él. Es por esa cruz que podemos sentirlo de alguna forma a nuestro lado, que podemos experimentarlo y que sea real en nuestra vida. Es por esa cruz que podemos decirle: Señor, tú eres todo lo que yo necesito, tú eres lo único que yo necesito. Así que te invito a cantar esta canción de búsqueda del Señor como si fuera una oración. Canta con nosotros, únete a esta oración cantada con nosotros y pídele al Señor que te acerque a Él, para que puedas sentirle a tu lado, para que Él sea tu deseo, para que no haya nada comparable a Él en tu vida. Que así sea. Cantamos juntos. Apropant cap a tu, i no em deixis marxar. Em rendeixo a tu, Senyor, vull sentir-te al meu costat. Tu ets el meu desig, ningú més ho serà. Res no es podrà comparar amb tot el que tu m'has donat. I amor, Senyor, torna'm cap a tu. Senyor, tu ets tot el que necessito. Fes-me saber que estàs sempre prop meu. Senyor, tu ets tot el que necessito. Fes-me saber que estàs sempre prop meu. Apropant cap a tu,
no em deixis marxar. Em rendeixo a tu, Senyor. Vull sentir-te al meu costat. Tu ets el meu desig. Ningú més ho serà. Res no es podrà comparar amb tot el que tu m'has donat. I amor, Senyor, porta'm cap a tu. Senyor, tu tot el que necessito. Fes-me saber que estàs sempre a prop meu. Senyor, tu tot el que necessito. Fes-me saber que estàs sempre a prop meu. Que estàs sempre a prop meu. Que estàs sempre a prop meu. Amén, que así sea. Buenos días, Iglesia Evangélica de Vilasar de Mar. Os enviamos un fuerte abrazo por parte de toda la familia, os echamos de menos. Bienvenido si estás visitando nuestro canal de YouTube. Esperamos que este mensaje sea una bendición de Dios para tu vida en el día de hoy. Quiero comenzar este mensaje leyendo un versículo de la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 3, que dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todos estamos viviendo días difíciles. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Estás cansado? ¿Estás a punto de desmayar? Este texto nos anima a considerar a aquel que sufrió, a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto vamos a hacer en el mensaje de hoy. Empezamos Semana Santa, una Semana Santa muy diferente a las de otros años. En Semana Santa recordamos a Jesucristo crucificado, resucitado, nuestra esperanza. Hoy recordaremos la muerte de Jesús. Si el Señor lo permite, el domingo que viene recordaremos la resurrección de Jesús. El mensaje de la cruz es un mensaje para nuestro tiempo, porque en la cruz encontramos ayuda para soportar las pruebas, y en la cruz encontramos solución al problema de la condición humana. Y quizás con todo lo que está pasando, te están surgiendo preguntas, nuevas preguntas sobre la vida, sobre la muerte, el dolor y Dios. En la cruz de Cristo también encontramos respuesta.
Vamos a leer juntos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. El Evangelio de Marcos, capítulo 15. En este texto estaremos meditando. Primero vamos a leer la primera mitad del versículo 1 a 20 y luego pararemos para comentar algunos detalles del texto. Y después leeremos la segunda mitad del texto y volveremos a comentar un poco más. Así que, Marcos, capítulo 15, versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que los soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿Qué, pues, queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícale! Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Pausamos aquí. Te quiero mencionar 4 palabras. La primera es entrega. Anoche, los líderes del pueblo de Dios habían condenado a Jesús y ahora le entregan a las naciones, a Pilato, al gobernador romano. Pilato también acaba condenándole y le entrega para ser crucificado. Aquí tenemos Israel y las naciones unidos para juzgar a Jesús. Jesús es el único hombre justo, el único hombre justo y verdadero que ha habido a lo largo de la historia del mundo. Y el mundo entero le condena. Pero es más, porque Jesús es más que un hombre. Es Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Entonces el mismo pueblo de Dios está rechazando a su Dios, y el mundo entero está rechazando a su Creador. La segunda palabra es acusación. La acusación es que Jesús es rey de los judíos. Para los romanos significa
amenaza, la amenaza de rebelión, de un pueblo levantándose con violencia para echar fuera a los romanos. Es irónico que Pilato suelta a Barrabás en vez de Jesús, porque Barrabás sí fue una amenaza a la paz romana. Para los judíos, rey de los judíos significa blasfemia. Así ocurrió anoche, cuando el sumo sacerdote preguntó a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y al responder Jesús que sí, el sumo sacerdote rasga su vestidura y dice a todos, habéis oído la blasfemia. La ironía es que Jesús es el rey de los judíos, es el Hijo de Dios, es aquel rey de justicia y paz que no oprime a los demás, sino sirve y da su vida en rescate de muchos. La tercera palabra es crucifixión. La multitud grita. Palpamos su odio, su rechazo, su furor. ¿Hará justicia Pilato? Sabe que Jesús es inocente y que fue entregado por envidia. ¡Crucifícale!, gritan. ¡Crucifícale! Y Pilato cede. No quiere problemas. Entonces entrega a Jesús para que fuese crucificado. Sabemos bien que morir por crucifixión era tremendamente doloroso, horrible. Para los romanos era repugnante. Para los judíos era, además, señal de maldición. Porque la ley decía, maldito todo el que es colgado en un madero. Ser crucificado era señal de que Dios estaba condenando, Dios estaba juzgando, Dios estaba maldiciendo. La cuarta palabra, silencio. Al principio del capítulo, Jesús dirige una breve palabra a Pilato para confirmar la acusación. Pero aparte de esto, Jesús se mantiene en silencio durante todo lo que pasa a lo largo del texto. Y Pilato se maravillaba de esto. Jesús soportó todo en silencio, las acusaciones, las mentiras, el odio, el furor, las burlas, el maltrato, el dolor. Su silencio demuestra confianza plena en su Padre. Antes de la cruz, en el jardín de Getsemaní, Jesús agonizaba, orando, apártate de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora Jesús soporta la dura prueba en silencio. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos enseña que este silencio nos da ejemplo para nosotros cuando sufrimos por hacer el bien. Así dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús nos deja ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero este silencio va más allá, porque Pedro continúa diciendo esto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Jesús soporta en silencio porque su muerte es única y está yendo a la cruz para morir en nuestro lugar. Jesús está sufriendo no solamente como ejemplo para nosotros, sino también como sacrificio por nosotros. Lo soporta en silencio porque es aquel cordero de que hablaba Isaías 7 siglos antes. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús soporta en silencio la dura prueba, porque va a la cruz por amor. Va para llevar sobre sí mismo mis pecados y tus pecados. Ahora volvemos al texto y vamos a reanudar nuestra lectura en el versículo 21. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, ¿a otros salvo? A sí mismo no se puede salvar. Al Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Hay muchos detalles aquí, pero vamos a saltar directamente al momento culminante, la última escena de la muerte de Jesús, a partir del versículo 33. De nuevo, tengo 4 palabras que comentar. La primera palabra es oscuridad. Desde las 12, la hora sexta, hasta las 3, la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Se produce una oscuridad en el cielo anormal, sobrenatural.
en el medio del día. La oscuridad era señal del juicio de Dios. ¿Recuerdas las plagas de Egipto? ¿Cuál fue la penúltima? Fue la oscuridad que cubrió la tierra de Egipto, justo antes del 10º y último plaga, la muerte de los primogénitos. La oscuridad es señal del juicio de Dios, pero ¿sobre quién? Sobre Jesús. Porque no es la primera señal del juicio de Dios que hemos visto en este capítulo. Él se ha entregado a Pilato. Él se ha entregado a las naciones. Esto también era señal de ser juzgado por Dios. El ser colgado en un madero, en una cruz, también era señal del juicio de Dios. Y pronto veremos otra señal del juicio de Dios, el grito de abandono. El único hombre justo, verdadero y inocente de la historia del mundo es objeto del juicio y el castigo de Dios. Es más, Dios mismo, Dios hecho hombre, recibe sobre sí mismo su propio juicio y castigo como Dios. Y esto nos lleva a la siguiente palabra, grito. A la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabacthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después del silencio, el grito de abandono. Aquí encontramos misterio y caminamos con cuidado. En un sentido, la muerte de Jesús era como cualquier muerte. Y así, Jesús se identificó completamente con el ser humano y simpatiza con nosotros. Pero en otro sentido más profundo, la muerte de Jesús es única. Es una muerte que solo Él pudo experimentar. No debemos pensar en esta escena como si Dios está ahí muy arriba, castigando desde lejos al pobre Jesús, como si Dios fuera el malo de la película y Jesús el bueno. Algo más profundo está pasando. Al largo de todo el Evangelio, y es el testimonio de todas las Escrituras, vemos lo estrecho que es la relación entre padre e hijo. Están tan unidos que, en propósito y en relación, que los primeros cristianos acabaron adorando a Jesús como Dios, igual que adoraron al Padre, pero sin dejar de creer en ningún momento que hay más de un Dios. En este momento, de alguna forma que nos cuesta comprender, Dios mismo, sin perder la unidad esencial de Padre e Hijo, en la persona del Hijo está experimentando el ser abandonado por el Padre. En otras palabras, está llevando sobre sí mismo la ira de Dios hacia el mal. Porque Dios no puede mirar al pecado. Y el apóstol Pablo lo describió así: al que no conoció pecado, Cristo. Por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Paramos un momento para considerar este concepto que nos cuesta tanto, la ira de Dios. El mal es mal y necesitamos que alguien se opone al mal.
que alguien lo frene, que en última instancia alguien lo destruya. Esta oposición perfecta, santa, justa, activa ante el mal es lo que llamamos la ira de Dios. Pero en su gran amor, Dios lleva sobre sí mismo esta ira, para que nosotros pudiéramos ser librados de ella. No hay lugar donde vemos con más claridad la santidad, la justicia y la ira de Dios que en la cruz. No hay lugar donde vemos con más claridad el amor, la gracia y la misericordia de Dios que en la cruz. Así leímos antes, si os acordáis, el apóstol Pedro, escribiendo en su carta que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos. Todos hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho. Todos hemos rechazado a nuestro Creador. Pero todos estos pecados nuestros, Jesús llevó sobre sí mismo. Y así que el perdón de Dios es para ti y es para mí accesible hoy. Y esto nos lleva a la siguiente palabra. Abierto. Versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En el 37 Jesús muere y el 38 nos coge por sorpresa, porque de repente la cámara no está enfocada en Jesús. Ha cambiado de escena radicalmente y estamos mirando al templo. Y vemos un velo muy grande, muy grueso. Se rompe desde arriba hasta abajo. Es decir, es Dios quien lo está rompiendo. El templo era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Y el velo, de hecho había dos velos, el velo separaba el pueblo de la presencia de Dios. Solo por medio de ceremonias, muchas ceremonias y muy complejas, se podía acercar a Dios con temor y temblor. Solo por medio de muchos sacrificios de animales, mucha sangre derramada para quitar la culpa de los pecados, podía el pueblo acercarse a Dios. Pero ahora hay algo nuevo. Se rompe el velo. Está abierto un nuevo camino. Jesús ha provisto el sacrificio perfecto. El sacrificio que realmente satisface la justicia y la ira de Dios y paga el precio del pecado. Dios mismo ha abierto el camino a su presencia. Y esta es la promesa de la cruz para ti y para mí hoy. La puerta a Dios está abierta. Puedes tener una relación directa con Dios por medio de Jesucristo. Puedes ser amigo, amiga de Dios, hijo, hija de Dios, porque Cristo ha abierto un nuevo camino. Y así llegamos a la última palabra. Y la última palabra es fe. Versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Porque Marcos nos deja con esta pregunta: ¿cómo vas a responder ante Jesucristo crucificado? Vemos a lo largo de todo el capítulo mucha gente alrededor de Jesús. Y por defecto, todos están
y todos estamos en la misma banda, juntos, unidos en nuestro rechazo como humanidad a Dios. Todas las personas en este capítulo 15 de Marcos están de una forma u otra en contra de Jesús. Vemos la envidia y el orgullo de los líderes de Israel. Vemos el furor y el odio de la multitud. Vemos la debilidad y la injusticia de Pilato. Vemos la burla y la crueldad de los soldados. Y los discípulos, pues, no están. Y eso, no están. En miedo han huido, han desamparado a su maestro. Judas le traicionó. Pedro le negó. Todos, ante Cristo crucificado, somos condenados, conspiradores en el asesinato de nuestro Creador. Pero hay uno que cambió. Sorprendentemente, es el centurión, el encargado de crucificar a Jesús. Un pagano. Aquel ve algo en Jesús y cambia de parecer y exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Al final estamos llamados a poner nuestra fe en Jesús, de aceptarle como Rey y Salvador, de recibir el perdón de Dios, de entrar en amistad con Dios. Esta es la invitación para ti y para mí en esta mañana. Una vez más, o quizás por primera vez, a considerar a Jesús en la cruz, a venir a Él y así encontrar descanso para tu alma. Y así podrás soportar cualquier prueba. Puedes experimentar escasez y decir con alegría en tu corazón que mi futuro está seguro porque conozco a Cristo. Puedes contagiarte del coronavirus. Puedes enfrentarte a la muerte misma y tener la esperanza de que nada te puede sacar de la mano de Dios, porque Cristo murió por ti. Vamos a orar. Nuestro Padre Dios, al contemplar la cruz, nos damos cuenta que no hay nada que se puede comparar con las riquezas de tu amor hacia nosotros. Qué privilegio es cuando te podemos llamar Padre, cuando sepamos que nuestros pecados son perdonados y que nos has hecho tus amigos. Danos fuerza para soportar estos días difíciles, caminando en amor hacia ti y hacia nuestro prójimo. Danos fe para creer y seguir creyendo en Jesús y recibir el don maravilloso que nos ofreces. Amén. Esto concluye el mensaje de hoy. Espero que Dios te ha bendecido a través de su palabra. Solo recordaros que poco después de acabar este vídeo habrá en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Vélez Aramar tendremos hoy estudio bíblico. Lo lleva el pastor Matthew Layton y seguiremos aprendiendo en el curso de Teología Sistemática. Luego el miércoles tendremos otra oportunidad para
ver una reflexión el miércoles a las 8 y, por supuesto, el domingo que viene, si Dios quiere. Pues me despido de vosotros. Que tengáis un buen día, bendecido por el Señor. Adiós.